interesa la lingüística? ¿No? Bien, perfecto. En general somos menos. Entonces, en el relativismo lingüístico se estudia la influencia de la estructura de la lengua en la forma de categorizar el mundo por parte de los hablantes. Y Wolf creía que aprender una lengua es saber cómo clasificar y organizar el mundo en nuestra mente, en donde cualquier clasificación es posible y ninguna es mejor que otra. Es decir, de las 3.500 o 4.000 lenguas que existen en el mundo, cada uno tenemos una forma de codificar nuestra forma de entenderlo a través de ellas. Y todas son viables y todas son válidas. Y entonces tenemos la hipótesis de Sapir-Whorf. No sé si alguien ya había oído hablar de esta hipótesis. ¿No? Okay. En donde la relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo es esta hipótesis, ¿no? Y es decir, la organización cognitiva está determinada directamente por la estructura lingüística. ¿Cómo voy a comprender el mundo cognitivamente? Va a depender directamente de la estructura de mi lengua. Es decir, en la medida en que puedo nombrarlo, es que lo puedo conocer. Exactamente. Porque es una clasificación. Cuando nosotros tenemos campos semánticos sobre... ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, pero un ejemplo como muy conocido es los esquimales tienen no sé cuántas palabras para el color blanco, porque están rodeados de nieve, ¿no? Más bien tienen distinguen 8 tipos de colores. Bueno, el blanco, las tonalidades tienen 8 maneras de distinguirlo, porque ahí como es casi todo blanco, son los que lo distinguen. Nosotros si vamos fácil nos perdemos, porque justamente es para eso, para ubicarse y saber dónde están y para dónde dirigirse. Claro, porque ese es su contexto, y entonces la lengua se adapta a las necesidades de alrededor, o cuando están en una selva. No recuerdo, creo que eran los sulciles, que tienen también un número bastante amplio de verdes, porque pues es la selva, ¿no? Entonces, sí, las lenguas lo que hacen es adaptarse al medio donde están y nombrar lo que necesitan nombrar. Entonces, justamente es eso. Yo, según mi lengua, pero es decir, ustedes al final de la presentación podrán decidir de qué lado están o qué tan de acuerdo pueden estar con esta postura, porque ha sido muy criticada, ¿no? Porque justamente lo que dice Fishman es, de verdad es que según mi lengua es como entiendo el mundo, o yo entiendo el mundo y luego lo nombro, ¿no? Es como esa es la pregunta. Entonces, hay dos hipótesis de esta teoría. Una es la hipótesis fuerte, en donde la lengua de un hablante monolingüe determina completamente la forma en que éste conceptualiza, memoriza y clasifica la realidad que lo rodea. Es decir, la lengua determina fuertemente el pensamiento del hablante. Y esto sería completamente, si mi lengua tiene 8 tipos de blanco, yo los veo. Y si no la tiene, no los veo. Y eso es muy categórico, ¿no? Porque también podemos aprender a ver lo que no veíamos antes o no está nombrado. No sé si les ha pasado que hay ciertas cosas que no pueden decir con la lengua que ustedes tienen y necesitan la otra que conocen porque no se puede. O sea, simplemente no hay categorías para hablar de eso. Pero no quiere decir que no la entiendan o que no la vean, ¿no? Y la hipótesis débil es que la lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma en que éste conceptualiza y memoriza la realidad, y esto significaría que pueden existir diferencias estadísticas significativas en la forma en que los hablantes de diferentes lenguas resuelven o enfocan ciertos problemas. Entonces, esta hipótesis débil es, en mi forma de ver, mucho más viable. Tiene que ver con si mi lengua puede influenciar la forma en la que veo el mundo, pero no necesariamente la determina categóricamente, en mi forma de ver. Entonces, si cada lengua es un instrumento perfecto
adecuado para expresar las necesidades e intereses de sus hablantes, y estas lenguas difieren en muchas formas, no sería posible entonces que las diferencias socioculturales, incluyendo formas de razonar, percibir, aprender, distinguir, recordar, etc., estén directamente relacionadas con las diferencias estructurales de las lenguas entre sí, es lo que ellos proponen. Entonces, las diferencias entre las lenguas gramaticalmente, como las más típicas, son el género. En español, por ejemplo, sí tenemos una, y en español y en francés tenemos una diferenciación de género, es decir, la casa, el perro, ¿no? Tiene que ser femenino o masculino. Pero en lenguas como el náhuatl y el inglés no hay una diferencia de género. Por ejemplo, en las lenguas del mundo hay unas lenguas tonales y hay otras que no son tonales, como el zapoteco es una lengua tonal, el mazahua también es una lengua tonal, hay una discusión entre si es de acento tonal que no lo vamos a discutir aquí para que no se aburran, y el mije que no tiene tono, pero como dicen los mijes se están esforzando para ver si sale algún tono nuevo. Es una broma local, pero sí. Oye, señor, me surge una duda. ¿Esta visión determinista de la teoría Sapir-Whorf sigue siendo utilizada en la investigación lingüística hoy día? Se ha desarrollado muchísimo. O sea, hay nuevas corrientes, nuevas formas de verlo. O sea, no se tomó de una forma categórica, sino que se partió de ahí para entonces desarrollar las otras propuestas. Sí hay algunas visiones bastante cercanas, pero no se parte de ahí. O sea, los estudios que yo conozco no son categóricos, porque no es sostenible. Eso es lo que pasa. Pero bueno, pues a veces pasa, ¿no? Que hay posturas súper, ¿cómo se dice? Rígidas, o no sé. ¿Cómo? Conservadora, ¿no? Pues es que esta propuesta cuando surgió no era nada conservadora, era innovador. No, quería decir como marginalismo. Ajá, como bueno, se me fue ahorita la palabra, pero eso, como muy extremas, ¿no? Y después se tienen que ir matizando porque en la realidad se va probando que esto es viable y esto no. Y, por ejemplo, en estas diferencias entre las lenguas tenemos unas que tienen alargamiento vocálico, es decir, que las lenguas, que la vocal sea más larga, como A, y como más corta, como A, y que eso cambie el significado de las palabras. Y hay otras lenguas que tienen diferencias como el berber, en donde se discute si tienen al menos una vocal o si ni siquiera esa tiene. Esa es una de las lenguas que podría estar compuesta solamente por consonantes y es muy impresionante porque en los estudios que se ha hecho parece ser que solamente hay una schwa, que es como una más o menos, en donde es más bien una realización articulatoria entre consonantes y no algo que tiene un valor en el sistema, ¿no? Todavía no lo saben, pero eso sería como un extremo completamente. Entonces se hicieron un experimento en la lengua Zuni, en donde la lengua no codifica la diferencia entre naranja y amarillo en su vocabulario, ¿no? Es un poco lo que les estaba explicando. Entonces lo que ellos quisieron ver fue si los hablantes monolingües de esta lengua, que es una lengua amerindia que se habla en Nuevo México, tenían esta influencia que ellos querían probar. Entonces se muestra un objeto de color amarillo o bien anaranjado a cada individuo, después se muestra al sujeto dos objetos iguales, uno amarillo y otro anaranjado, y entre los cuales estaba el que el sujeto había visto anteriormente, y se le preguntaba cuál de los dos fue el que se le había mostrado la otra vez. Justo era hacer un juego entre el color naranja y el amarillo para ver si podía distinguirlo. A los monolingües, que se supondría que sería la gente que tendría esas categorías más establecidas.
Y el resultado fue que los hablantes monolingües de Zuni tuvieron mayor dificultad que los monolingües en inglés, aunque fueran de esa comunidad, o los que eran bilingües. Es decir, si tenemos 3 categorías, soy monolingüe de esta lengua Zuni, soy bilingüe inglés Zuni y solamente soy monolingüe del inglés, pero formo parte de la comunidad, las dificultades que tenían en diferenciar el naranja y el amarillo iban de mayor si solo era monolingüe Zuni a menor si era monolingüe del inglés, porque sí hacen la diferencia. Entonces, no es que los hablantes de Zuni fueran incapaces de percibir la diferencia entre un amarillo y un objeto anaranjado si se les pedía que los compararan cuando los tenían presentes, sino un efecto de memoria al cabo del tiempo para recordar la tonalidad. Y estos experimentos parecen confirmar parcialmente la hipótesis de Sapir-Whorf, pero no proveen suficiente evidencia en favor de la formulación fuerte de la misma. Es decir, en la hipótesis débil, sí, estos experimentos ayudan a confirmar esta tendencia, pero en la fuerte no, porque si nosotros vamos aprendiendo y vamos siendo como entrenados a identificar lo que la lengua de entrada no tiene, lo podemos adquirir. Entonces, ninguna investigación ha podido demostrar que esto sea sostenible. La hipótesis de Whorf propugna que esto es así. Sin embargo, nadie ha podido predecir y demostrar con éxito que exista una diferencia cognitiva entre dos poblaciones sobre la base de las diferencias gramaticales y otras de tipo estructural entre sus lenguas. No se ha obtenido una correspondencia 1 a 1 entre la estructura gramatical y la estructura cognitiva o sociocultural estimada independientemente de la lengua. Entonces, hay influencia, tiene esa tendencia, pero sí puedo aprender y sí puedo ver otras cosas. Parecería que a lo mejor esta primer teoría, a lo mejor de Sapir-Whorf, es un poco determinista, ¿no? En el sentido de que dice que, bueno, que el mundo de cierta forma se estructura a partir como de la lengua, ¿no? En ese sentido me parecía que sí es un poco determinista, ¿no? Al querer así como imponer ese criterio, ¿no? sobre la percepción cognitiva, ¿no? del ser humano. Sí, es cierto, solo que en la actualidad hay otros estudios que se hacen basándose un poco en esa idea. Por ejemplo, hay propuestas sobre cómo se adaptan los sonidos en los préstamos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben que chatear es un préstamo, garage es un préstamo, el parking es un préstamo. O sea, en español tenemos muchos préstamos. Y entonces, los sonidos que tienen esos préstamos tienen diferentes tipos de adaptación en las lenguas en las que van a entrar, porque tienen que entrar a un sistema nuevo. Entonces, no pueden entrar exactamente igual. Entonces, hay diferentes corrientes que explican cómo se adaptan esos sonidos, pero la más extrema es una fonética que lo que dice es que somos sordos a los sonidos que no tenemos en nuestra lengua. Y entonces no la vamos a escuchar, no lo vamos a adquirir y va a ser como mucho más extremo, ¿no? Y hacen unos experimentos muy parecidos a estos. Ahora que preguntabas eso, hacen experimentos muy parecidos en donde ponen monolingües, bilingües, monolingües. Por ejemplo, el francés es una lengua que tiene un acento al final de la palabra, siempre va al final, es predecible. Entonces los franceses terminan tac, tac, todo el tiempo. Pero cuando van a aprender el español es una complicación porque el español sí tiene el acento distintivo. Entonces tenemos bebé y bebe, ¿no? Y ellos no lo escuchan. La verdad es que sí es uno de los rasgos más difíciles de adquirir para un francés. Así como para nosotros aprender tonos es muy difícil. O sea, para alguien que es zapoteco, aprender chino es mucho más fácil. Porque pues son tonales. Entonces pueden escuchar los tonos mucho más de lo que podemos nosotros porque no lo tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos género, tenemos número, tenemos ciertas cosas en la lengua que en náhuatl no hay y es mucho más difícil predecir en dónde va a estar, ¿no? Entonces
Entonces, volviendo al ejemplo del acento, ellos hicieron un experimento en donde lo que escuchaban era, a ver, te voy a inventar unas palabras y tú vas a decirme dónde cae el acento. Y los franceses no podían escucharlo hasta que empezaron a probar a bilingües franceses. Y entonces, cuanto más tiempo llevaban hablando español o teniendo un contacto mucho más constante con el español, distinguían esa diferencia acentual y podían producirla. Pero era lo que costaba más trabajo. Pero es una cuestión de entrenamiento, entonces, no es de que determine la lengua la forma en que la cultura se desarrolla. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la gente hace no sé, no es como o sea, sí se desarrollan y se siguen desarrollando posturas que son extremas de pronto, pero lo que sí es cierto que esta postura propone y sí está aportando en estos estudios es que lo que dice es la adaptación de estos sonidos pasa primero por lo que soy capaz de escuchar, no por mi sistema estructural fonológico, porque si no lo escucho no va a pasar, ¿no? Y eso es algo que el otro extremo de las posturas decía, es completamente fonológico sistema, no hay nada perceptual, ¿no? Lo perceptual se supone que está en la superficie. Y entonces los del otro lado dijeron, pero ¿y qué hacemos? O sea, ¿a poco yo sí puedo escuchar todos los tonos del cuicateco cuando me hablan a la primera? Y los distingo y los metabolizo así, hago mi adaptación gramatical fonológica y lo saco perfecto. Pues no, porque no lo escuché. Y el punto medio de estas posturas dice, ok, sí es cierto, primero escuchamos perceptualmente, fonéticamente, escuchamos y lo que se acerca a lo que yo conozco, así lo interpreto. Entonces por eso cuando aprendo una lengua, si no me entreno, digo cualquier cosa. O sea, es difícil, por ejemplo, en francés producir la R porque no existe en lo mío, o la U. Esas son cosas muy extremas en relación con el español, pero me voy entrenando y puedo producirlas, puedo aprender y puedo diferenciar. Entonces, la postura intermedia entre esas dos es, primero escucho, percibo, y cuando tengo la categoría, lo vuelvo fonológico y hago un análisis. Sí. Haciendo una reflexión de lo que menciona, y estoy tratando de recordar que efectivamente eso de que a veces es como de pronto no lo identificas, no lo oyes, me parece que podría decir que es cierto, no lo identifica uno, porque recuerdo, por ejemplo, los que hablamos la lengua náhuatl no tenemos la O, por ejemplo. Entonces, cuando de pronto te dicen, a ver, escribe burro, y entonces tú escribes y le pones borro, y te dicen, es que así no es, y cómo es, burro, pero yo sigo diciendo, es que lo escucho igual, Exacto. lo escucho exactamente igual, ¿no? Entonces hay un chiste ahí que dice un maestro a una alumna y le dice, a ver niña, pasa y borra, y la niña se queda y le vuelve a decir, pasa, borra, y entonces la niña se queda sorprendida y otra vez el maestro insiste, pasa, niña, borra, la niña molesta, se para y le dice, borro todo, maestro. Está bueno. Pues sí, y cuando lo vemos en lenguas como el francés y el español, también pasa. Ustedes saben que en francés hay una diferencia entre za y sa. Entonces está el poisson y el poisson, y uno es un pescado y el otro es un veneno. Y también está la diferencia entre venir y bien. Entonces, bien es bien. Entonces, si yo como hablante de español aprender esas diferencias me fue muy difícil porque no me importaba. O sea, en español, za, sa, ¿qué más da? O sea, digo una, digo la otra, entonces me entienden, se da error más que otra cosa que muy rápido, ¿no? Pero en francés cambia significado y si yo no lo hago, no me entienden. Y venir, ven o sea, ven o que esté bien, sí era difícil para los franceses cuando yo veía sus caras, que me decían así como, que vas a venir, ¿no? Porque nosotros no hacemos la diferencia entre va y va,
O sea, no hay una diferencia de contenido, decir vaca y decir vaca. El contenido no cambia. Sí hay gente purista que cree que está mejor o peor dicho, pero en el sistema no cambia. Entonces, cuando vamos a hablar una lengua que sí tiene ese contraste, hay que aprenderlo, porque ahí sí cambia el significado. Y en otros, bueno, no les voy a contar eso, pero en groserías, son cosas así, hay que saberlo. O sea, si no, uno puede estar diciéndole algo muy grosero a alguien y no saberlo, ¿no? Entonces, todas las lenguas del mundo tienen esos contrastes, porque tienen contrastes propios, y cuando se ven frente a otras, no son los mismos. Y más adelante vamos a ver que eso genera el español étnico, en donde pasan estas cosas de tener variantes del español que no distinguen, que hacen una variación libre, entre comillas, de la O y la U, porque el español de esa región tiene una lengua de sustrato que es el náhuatl y que no tiene la diferenciación y no pasa nada, ¿no? Entonces, volviendo a esto para terminar la idea, lo que dice Fishman frente a esta propuesta del relativismo lingüístico es que se trata de reflejos lingüísticos. Fishman es como la cabeza de la sociología del lenguaje. Y entonces él dice que la lengua es mero reflejo de la organización y la conducta social, y estos son anteriores, se retroalimentan, dado que la lengua es vista como constricción y como un reflejo de organizaciones culturales a la vez. Entonces, la lengua es una forma de ver el mundo, y la forma de ver el mundo va moldeando la lengua, y al mismo tiempo, ustedes saben, las lenguas están en contacto. Entonces, lo que no tengo yo como mi lengua, por ejemplo la tecnología, lo adquiero cuando vienen lenguas que me dan ese nombre. Entonces, computadora, mouse, lo puedo decir ratón también, o sea, ahí yo voy adaptándolo como lo necesito, ¿no? Escáner, chatear, tuitear, etc. Y eso no ensucia la lengua, simplemente necesitamos ese código común también con el mundo exterior, y la lengua se va ampliando, ¿no? Entonces, dice Fishman, las contribuciones de la psicolingüística y la sociolingüística ha empezado a sustituir el punto de vista de la relatividad lingüística, es decir, con estas ideas de que hay esta postura interna de adquisición de lo diferente, y en lo social, en esta idea de lenguas en contacto que van generando mayor amplitud a las lenguas, a los hablantes. Y por otros puntos de vista, como que las lenguas en principio reflejan, más que crear, regularidades socioculturales en valores y orientaciones, y que las lenguas del mundo comparten un número de universales estructurales extenso. Entonces, los hablantes nativos de la lengua X pueden ser hablantes secundarios de la lengua Y no va a pasar nada, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y son las lenguas en contacto las que van ampliando estas posibilidades a nivel interno de cada lengua. Entonces Fishman dice, si podemos apartar el problema de qué cosa causó primero a la otra, nos quedamos con el fascinante proceso de diálogo y una interacción entrelazada en marcha. En estos procesos, la conducta social y lingüística son miembros iguales de derecho, sin que uno de ellos sea el jefe y de órdenes al otro. O sea, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues, ya saben. No importa eso. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema que es muy importante. En esta diversidad lingüística mundial y de México, y en la lingüística en general, estudiar el bilingüismo es algo esencial. Tenemos dos tipos de división, digamos, entre el bilingüismo, que es social y es individual. Para Haugen, él prefería hablar de dos definiciones de bilingüismo, una amplia, en la que se puede incluir cualquier individuo que se ve en la necesidad de aprender dos lenguas, como una comunidad bilingüe,
y una restringida en la que se hace referencia a la capacidad del individuo de hablar dos lenguas como hablante nativo, que es el bilingüe individual. ¿Vamos bien? O sea que es diferente cuando soy bilingüe de nacimiento a cuando soy bilingüe por adquisición. ¿A eso se refiere? Sí, o sea, las dos cosas. Primero, lo que dijiste sí es diferente, pero a lo que se refiere no es eso, sino que todos nosotros tenemos dos tipos de bilingüismo. Uno individual, es decir, si yo hablo francés y hablo español y estoy aprendiendo yucateco y bla, eso es como mi proceso individual. Ahora, como comunidad, ¿tú dirías que nosotros, los que estamos aquí, somos una comunidad bilingüe o monolingüe? Pero hablamos en dos lenguas entre nosotros. Ajá. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos una condición de bilingüismo o monolingüismo individual y una colectiva. Entonces, las lenguas como funcionan en mi comunidad va a definir si yo tengo una comunidad bilingüe o tengo una comunidad monolingüe. Yo puedo ser monolingüe, eso pasa en muchas comunidades indígenas, en donde, no sé, las personas de mayor edad y que están más aisladas y estos siguen siendo monolingües en lengua indígena, pero la comunidad es bilingüe, porque se usa el español y se usa la lengua indígena, etc. Entonces esas personas tienen, de alguna manera, tienen un bilingüismo social. Entonces los diferentes tipos de bilingüismo se definen por las condiciones de adquisición y uso de la segunda lengua. En la bibliografía lingüística se habla de dos tipos de bilingüismo, el individual y el colectivo, como les decía. El primero se refiere al conocimiento y dominio que una persona tiene de dos lenguas, el uso que hace de las mismas y los factores que intervienen en el proceso de adquisición, y a la variación que hay entre individuos, el medio y la lengua. Entonces, para Van Rijk es el papá de las lenguas en contacto, es el maestro de la voz. No sé si ustedes han oído hablar sobre la corriente variacionista de la sociolingüística, los cuantitativos. Van Rijk es el primero en hablar sobre las lenguas en contacto y la influencia que se generan unas contra otras y el cambio lingüístico que implica ese contacto. Entonces, él empieza a ver, bueno, cuando hay contacto entre lenguas, lo primero que hay es bilingüismo. Y él dice que dentro del bilingüismo individual hay tres tipos: el coordinado, el compuesto y el subordinado. El coordinado son las palabras equivalentes en dos lenguas que refieren a conceptos diferentes o tienen significados ligeramente distintos. Ahorita les voy a mostrar unos diagramas para que sea más claro. El bilingüismo compuesto, las dos formas tienen un significado idéntico, y el bilingüismo subordinado, una lengua es la dominante y las palabras de la lengua no dominante se interpretan a través de las palabras de la lengua dominante. Además, según la competencia alcanzada por el hablante, este puede clasificarse como bilingüe equilibrado en ambas lenguas versus desequilibrado o dominante en una sola de las lenguas. Entonces, por ejemplo, el bilingüismo coordinado ya separó las dos gramáticas, es decir, la palabra libro tiene su referente fonológico como libro, o su categorización en la lengua como libro. Y en esta lengua, el kniga quiere decir kniga, no libro. No se usan las dos para referirse, sino se pueden separar las dos gramáticas. En el compuesto, libro y kniga quieren decir lo mismo. Y entonces tienen libro y kniga como referentes gramaticales. Y en el subordinado solamente hay una opción, que es libro, quiere decir kniga. No veo dos opciones, solo una, ¿no? Entonces, estos tres tipos de bilingüismo, como se los muestro aquí, también responden a procesos de adquisición de la lengua. Es decir, al principio yo uso mi propia lengua para entender a la nueva.
Entonces uso las categorías de mi lengua para decir, bueno, esto es un libro, en mi cabeza es libro, voy y lo identifico así. Con el tiempo me voy dando cuenta de que hay diferentes gramáticas. No sé si ustedes han aprendido otra lengua además del español. ¿Sí? ¿No? Entonces, dentro del proceso, o hablar, o tener otra lengua materna y aprender el español también, en el proceso de adquisición, primero todo es más o menos lo mismo, y después se va haciendo una separación, y cuanto más puedo adquirir la gramática de la lengua nueva, más puedo empezar a diferenciarlas, pero no son procesos que se dan automáticamente, es algo que va según el nivel de adquisición, de uso y de práctica que tengo con la lengua. Y no necesariamente termina siendo coordinado, o sea, no necesariamente termina en este nivel, depende de cuánto contacto se haya tenido. Cuando, por ejemplo, nos enseñan inglés en las escuelas, en general es algo más así, ¿no? Y no lo usamos tanto,